desarrollar. Muy bien. Como les decía, lo que vamos a desarrollar en la clase de hoy son los conceptos y diferencias entre estos tres términos que son crecimiento, maduración y desarrollo, que a menudo, digamos, se confunden o se homologan pensando que es lo mismo, o se van intercambiando y vamos a ver que son muy dependientes unos de otros, que en algunos casos tienen que ver con procesos internos del organismo que se van dando de manera natural, y en otro caso tiene mucho que ver la participación y la presencia de nosotros como profes de educación física para la estimulación y para que se lleven adelante, digamos, y poder, en ese sentido, eh, que se produzcan, digamos, ¿no? Por otro lado, bueno, el concepto de la importancia de las habilidades motoras básicas, que es un contenido que ustedes ya trabajaron el año pasado, pero vamos a intentar profundizarlo más, tratando de llevarlo concretamente a algunos ejemplos y algunas situaciones de la clase, y lo vamos a vincular también por supuesto, el crecimiento, la maduración y el desarrollo y las cuestiones didácticas de la enseñanza de la gimnasia, desarrollo y clasificación y ejemplos de algunas de las habilidades. Cualquier duda, cualquier inconveniente que surja en el medio, abren el micrófono y me preguntan. Bien, eh, los conceptos de crecimiento, maduración y desarrollo, generalmente, como les decía, muchas veces se homologan o se colocan en el mismo nivel, o se confunden. Vamos a intentar desarrollar y profundizar en cada uno de ellos para entender qué importancia tienen en relación a las habilidades motoras en este caso, y más adelante con el próximo contenido, que son las capacidades motoras. Están representados gráficamente como para poder entender, ya vamos a profundizar en cada uno de ellos, pero el crecimiento, digamos, alude a cuestiones cuantitativas, medibles, observables. eh, la maduración también, pero básicamente se refiere a la aparición de nuevas funciones. Eh, en ambos casos, los dos son procesos que se van desarrollando en nosotros los seres vivos, y que mucho tienen que ver con cuestiones internas del organismo, es decir, condiciones ideales de normal de funcionamiento del organismo, en donde se van produciendo estas dos cuestiones, ¿no? Me parecía muy gráfica la representación en relación a la maduración y los cambios que se van produciendo en nuestro organismo, en alguna de las funciones, y que, bueno, está representado aquí en una fruta, ¿no? Si nosotros seguramente tomamos esta fruta en este estadio, nos va a costar pelarlo, no va a tener sabor, va a ser muy dura y demás. Si lo tomamos en el momento de su este, maduración justa, seguramente tendrá otras características, y finalmente en este proceso que se va dando naturalmente, al final también tiene otras características. Y finalmente el desarrollo, que es como una consecuencia de ambos dos, es decir, tiene que estar presente el crecimiento, la maduración, para que se produzca el desarrollo. En este caso vamos a hablar de las habilidades motrices, pero también lo podemos remitir a las capacidades motoras y a cualquier otra función que se produce en nuestra vida. Es como el aprovechar al máximo las potencialidades que tenemos. Cada uno de nosotros tenemos potencialidades en diferentes ámbitos, y el desarrollo tiene que ver con eso, ¿no? Con estimularlo al máximo. En el caso concreto de los profes de educación física, tenemos mucho para hacer acá en este proceso de desarrollo, porque depende de los estímulos y las oportunidades que brindemos a nuestros alumnos, ese desarrollo se va a potenciar al máximo o no de cada uno de ellos. ¿Sí? Bien, pasemos entonces específicamente a profundizar en alguno de ellos. El crecimiento ha sido definido como el proceso de incremento de la masa de un ser vivo, ¿sí? Se produce por el aumento de las células o de la masa celular. Como les decía recién, remite a datos meramente cuantitativos, observables y medibles, y este crecimiento o el incremento de la masa de los seres vivos se da a nivel de las células, esto se produce a partir de la primera, desde la concepción, digamos, de la unión del óvulo con el espermatozoide. A partir de ahí comienzan a crecer la cantidad de células. Eso es un fenómeno que se llama hiperplasia, es decir, el aumento de la cantidad de células. Las células que van creciendo en cantidad se conforman para formar órganos y más adelante sistemas.
¿sí? Todo esto, por supuesto, como decíamos, en un proceso normal de crecimiento, es decir, si no hay ninguna cuestión anormal que interrumpa este crecimiento, ¿no? Alguna patología o alguna problemática que puede llegar a tener el sujeto. Entonces, la hiperplasia es el aumento de la cantidad de células. Esa cantidad de células se agrupa formando órganos y más adelante sistemas. Entonces, eso es lo que permite el crecimiento. Por supuesto que es observable y es medible, y podemos tomar una referencia también, por ejemplo, en lo que se refiere al crecimiento de la talla, es decir, a medida que vayan pasando los años, vamos creciendo en altura. ¿Sí? Un dato bien tangible, observable y medible. Y otra característica que tienen los organismos vivos y sobre todo las células es la posibilidad de la hipertrofia, es decir, el aumento del tamaño, no ya de la cantidad, sino del tamaño. Esto lo podemos evidenciar, por ejemplo, en el caso del peso. Observamos aquí una tabla de crecimiento y que se utiliza para el crecimiento del peso, donde tenemos por debajo la edad en años, ¿sí? en meses, perdón, la edad en meses, a ver, creo que es en años, sí, en años, y el peso. Entonces, a medida que vamos creciendo, podemos observar que, por ejemplo, se van trazando diferentes curvas. La curva del medio es lo que se denominaría el percentil normal de crecimiento del peso, y tenemos por debajo del percentil normal dos percentiles, que sería estar por debajo del percentil o por encima del percentil. Es importante que nos permiten ver estas tablas, que a medida que va pasando el tiempo, la diferente edad, cómo va creciendo el peso. Entonces, para un niño de 10 años, tendría que estar en un peso, en un percentil normal de 6,8 kg. Cuando van a la consulta médica y demás, el pediatra evalúa y va llevando este seguimiento a ver por qué percentil va creciendo. Algunos crecemos en el peso por el percentil por debajo del peso, otros crecemos por encima. Lo alarmante sería salirse de estas curvas, ¿no? Es decir, el signo de alarma, si nosotros vemos que hay un niño que tiene bajo peso, bueno, se puede comenzar el médico seguramente indagará en cuál será, si una mala alimentación o algún problema metabólico. ¿No? Lo mismo que pasa con él cuando está por encima del percentil, ¿no? Lamentablemente hoy tenemos un problema que por la falta de movimiento y las características vinculadas a una mala alimentación, hay muchos niños que están por encima de su peso, que están arriba del percentil. Pero bueno, esto es simplemente para graficar. Esta es una tabla de peso, hay otra tabla de talla. El crecimiento se va dando de manera natural y normal, si no hay factores que lo alteren, a través de estas posibilidades que tienen las células, la hiperplasia, perdón, el aumento de la cantidad y la hipertrofia. En el caso del peso, por ejemplo, es muy importante conocer que nosotros tenemos programado genéticamente, esto tiene que ver con lo genético, ¿sí? Cada uno tiene programado genéticamente la cantidad de células que van a crecer, pero también podemos inferir en ese proceso genético. Por ejemplo, en el caso del peso, tenemos programado genéticamente que se desarrollen 1 millón de células de los adipocitos, ¿sí? Pero resulta que como no hacemos actividad física y tenemos una mala alimentación, en vez de 1 millón, esta cantidad de células crecen a 2 millones, pero todavía no aumentamos de peso. Cuando se produce la hipertrofia de esas células, ahí se produce el aumento de peso, ¿sí? Entonces, en un proceso que tenemos programado genéticamente, 1 millón de células de depósito por diferentes factores, se aumenta a 2 millones, estamos teniendo la posibilidad de un niño obeso en potencia. Cuando se hipertrofien esas células grasas, seguramente el peso aumentará por encima del percentil. Por eso es importante conocer estos conceptos de la hipertrofia y la hiperplasia para poder entender que si bien están programados genéticamente, por ejemplo, en el caso del peso, se puede influenciar negativamente, ¿sí? Bien, avanzamos hacia la maduración. La maduración es un proceso de adquisición progresiva de nuevas funciones. Y este proceso de maduración, que se va dando paralelamente al proceso de crecimiento, se desarrolla a través de dos leyes: la ley cefalocaudal y la ley próximo-distal, que también se van dando de manera paralela, ¿sí? ¿Qué dice la ley cefalocaudal? La ley cefalocaudal establece que el organismo evoluciona o va madurando desde el encéfalo, es decir, desde el cerebro, desde nuestra cabeza, hacia las extremidades.
¿Cómo se manifiesta esto? ¿Cómo lo podemos interpretar en el desarrollo? Cuando el niño nace, la adaptación que le permite, lo que nos permite como especie adaptarnos al medio son nuestros reflejos. Cuando el niño nace tiene una batería de reflejos que le permite esta adaptación. Por ejemplo, el reflejo de la succión, que le permite alimentarse. Es decir, el niño no sabe succionar, sino que tiene un reflejo que cuando roza la teta de la mamá en la mejilla, comienza a producir la succión. A medida que va creciendo y alrededor de los 6 meses desaparecen todos estos reflejos que permitieron la adaptación y ahí sí se van produciendo los aprendizajes. Es decir, el cerebro terminó de crecer, el bebé nace, pero a partir del nacimiento y de los estímulos que va recibiendo, primero de los reflejos y después de la vida circundante, le va permitiendo adquirir nuevos aprendizajes, como por ejemplo aprender a succionar. En los primeros 6 meses lo hace a partir de un reflejo y a partir de los 6 meses en adelante, cuando el niño tiene hambre o cuando la mamá coloca la teta en su boca, comienza a succionar, ya aprendió a succionar. Entonces, la ley cefalocaudal nos habla de, por ejemplo, la boca. Los ojos, cuando el bebé está acostado, lo primero que controla, desde el punto de vista motor, son los ojos, la mirada. Entonces comienza a ver objetos, a seguir objetos. Después controla la cabeza. Cuando los objetos se mueven, vieron que cuando están en la cunita le colocan estos móviles que hacen ruido, que se mueven, que son llamativos en cuanto a los colores y demás. Entonces, bueno, lo primero que controla son los ojos, ¿sí? La boca para alimentarse, mueve la cabeza, después logra sentarse pasado el tiempo, comienza a controlar el tronco. Al principio no se puede sentar bien, entonces la mamá la coloca en un lugar con una colchita, con un montón de almohadones, y a medida que va pasando el tiempo, desarrollando tono muscular del tronco que le permite sentarse, que le permite observar, manipular objetos, estar y demás. Después pasa a lo que sería acá la evolución de la marcha, ¿sí? Al gateo, a la cuadrupedia, al sentarse, como les decía recién, a la cuadrupedia, al gateo, se para y camina. Entonces evolucionó el encéfalo del control de los ojos, la succión, el habla y demás, hacia las extremidades, hasta que logra pararse y después viene, bueno, todo el desarrollo de la motricidad, con el caminar, con el correr, con el saltar, con todas las habilidades motrices. Paralelamente se va produciendo el desarrollo de manera próximo-distal, es decir, el organismo evoluciona desde el centro hacia las extremidades. Entonces, por ejemplo, en el control, cuando logra sentarse y quiere tomar un objeto, primero hace lo que se llama el barrido de rastrillo, es decir, lo hace con todo el brazo. Después aparece la articulación del codo, después la muñeca, hasta que finalmente llega a la acción prehensil. Eso está manifestado, por ejemplo, aquí en la evolución de la acción prehensil para la escritura, como primero controla la muñeca, pero toma con todos los dedos el elemento para dibujar, un crayón, algo más grosero, digamos. Después coloca o empieza a tomar el elemento con los dedos, hasta que finalmente llega a la posibilidad de la coordinación para el dibujo de las letras. Entonces, fíjense cómo evolucionó de un agarrar de rastrillo a poder hacer la acción prensil y aprender a dibujar las letras. Esto es lo que nos permite entender la maduración de las funciones, cómo se va dando a través de las leyes cefalocaudal y próximo-distal, de la cabeza hacia las extremidades y del centro de la columna vertebral hacia las extremidades. Como vuelvo a repetir, esto se va dando de manera paralela. Entonces el proceso de maduración tiene que ver con el crecimiento. A medida que el niño va creciendo, también va madurando diferentes funciones, desde lo motriz, desde lo intelectual, desde el habla, es decir, diferentes funciones. Este proceso de maduración se da en varios ámbitos. Tiene que estar presente el crecimiento y la maduración va acompañando ese proceso. Algunas funciones tardan más tiempo y otras se van desarrollando, digamos, algunas son más rápidas y otras se desarrollan con más tiempo. Es importante que estén. Vuelvo a repetir, en condiciones normales, este crecimiento depende de las cuestiones genéticas, de las cuales cada uno tenemos programado, que se vaya desarrollando de manera normal, de la alimentación, ¿sí? Que sea una alimentación correcta, y en algunos casos de la aparición, sí, acá ya la maduración de algunas cuestiones tiene que ver con los estímulos. Por ejemplo, un niño, todos vamos a aprender a caminar. Muchas veces la velocidad de cómo caminamos depende también de las posibilidades que tiene este niño y por ahí tiene padres que
son muy temerosos, muy sobreprotectores, que no lo dejan avanzar en ese sentido. Hay niños, por ejemplo, que aprenden a subir escaleras porque en su entorno tienen escaleras, entonces gatean y suben escaleras gateando. Y otro que no tuvo esa posibilidad, lo aprenderá, pero a lo mejor más tarde. ¿Sí? Entonces también tiene que ver estos procesos de maduración con las posibilidades o con los estímulos. Hay niños que son esto que se denomina la estimulación temprana, que son estimulados a través de diferentes sentidos, con la música, con el habla, inclusive desde que están desde la panza. Es decir, en estos procesos de crecimiento y maduración hay cuestiones que están predeterminadas genéticamente y que se van a producir sí o sí, y muchos de esos también tienen que ver con la aparición de estímulos. Y yo voy estimulando esa maduración, se va produciendo. Ahora, por más que yo estimule la maduración, pero el organismo no está preparado, esa maduración no se va a dar. Sería como comer la fruta verde. Yo corto la fruta verde del árbol y tiene otro sabor, otra textura. Pero tengo que esperar que el proceso de crecimiento de esta fruta y la maduración de las funciones, perdón, sea la adecuada para poder estimular. Y muchas veces, y acá en donde interviene el rol del profe de educación física, nos apuramos a estimular procesos en donde el organismo de nuestro alumno no está maduro. Y ahí aparecen las frustraciones, o podemos inclusive retrasar el proceso de crecimiento porque quisimos estimular una función que todavía no estaba madura. Por eso es importante conocer. En este proceso de crecimiento y maduración, como yo les decía, se va dando la aparición de la orientación del espacio, el desarrollo del esquema corporal del niño. El niño comienza a conocer el mundo a partir del cuerpo y comienza más adelante a conocer el cuerpo a partir del mundo, es decir, esta posibilidad de que tenía primero de estar acostado, ya cuando pasa sentado tiene otra perspectiva del mundo, cuando comienza a desplazarse, aprende a gatear, a caminar, a partir de ahí comienzan a aparecer aprendizajes que son muy significativos. ¿Sí? Entonces, el niño comienza a conocer el mundo a partir del cuerpo, porque por ejemplo está la etapa oral, donde se lleva las cosas a la boca, donde manipula, donde establece estas relaciones con el mundo exterior, y más adelante comienza a conocer su cuerpo a partir del mundo, porque eso de manipular los objetos, las sensaciones, se cae, se golpea, le duele, entonces empieza a descubrir que tiene una mano más hábil que otra, que la aparición del lenguaje, aprende la arriba, el abajo, el adelante, el atrás, pero todo eso se va dando en diferentes momentos. Por eso se habla de que tanto el crecimiento como la maduración son procesos, y esos procesos tienen tiempo, y es importante respetar esos tiempos e intervenir cuando es el momento adecuado. Por eso es importante conocer estas leyes de crecimiento y desarrollo y cómo se va dando la maduración de las diferentes funciones. Nosotros vamos a hacer hincapié en el caso de del desarrollo de las habilidades motrices. ¿Había alguien que estaba intentando entrar? No, sentí un ruidito, no sé si era alguien. ¿Alguien necesitaba preguntar algo? Bien. Y finalmente el desarrollo es un proceso dinámico de organización sucesiva de funciones biológicas, psicológicas y sociales, y pensé en la importancia de estas tres cuestiones. Por un lado, también habla de que es un proceso que es dinámico, porque esto se va dando a manera que se va produciendo el paso del tiempo, la estimulación y demás, de organización sucesiva de funciones, es decir, que cuando hablamos de desarrollo, la aparición de una función y el desarrollo de esa función permite muchas veces la aparición de otra de mayor complejidad. Entonces, si no se da la primera, es muy difícil que se dé la segunda. ¿Sí? Esto tiene que ver con factores biológicos que se van dando de manera en un proceso de crecimiento y maduración normal de factores biológicos, de cuestiones psicológicas, porque acá también intervienen toda la cuestión del desarrollo de la personalidad, de los miedos, de estas oportunidades que primero da la familia y después la formación del carácter y todo lo demás. Vieron que hay chicos que por ahí son más extrovertidos que otros, entonces a veces no se animan a preguntar, no les sale una cosa y no piden ayuda, bueno, en fin. Entonces, todo esto tiene que ver con este proceso del desarrollo, ¿no? Entonces aquel alumno que es más participativo, que levanta la mano, se involucra más, que prueba más cosas, por ahí ese proceso de desarrollo tiene otro tipo de estimulación. Entonces los factores psicológicos también tienen que ver, que son los que van ayudando en el proceso de crecimiento, maduración y desarrollo, los aspectos de la socialización, de la formación del carácter. Por eso, bueno, hemos visto en esta pandemia cómo la importancia que tiene, por ejemplo,
el tema de estos factores de desarrollo psicológico en la socialización de los niños en las escuelas en la temprana edad, ¿no? El pasar del egocentrismo al compartir, a que ya no es mi juguete, sino el juguete de otro. Por eso el proceso de socialización son tan importantes en este aspecto psicológico y que se vieron diezmados, digamos, en toda esta cuestión de la presencialidad, el tener una consigna, el compartir un elemento, bueno, todas estas cuestiones que hacen el proceso de socialización y que influyen en el grado tan importante del desarrollo psicológico y un normal desarrollo psicológico del niño. Y finalmente estas cuestiones sociales, ¿no? Los personas somos, los seres humanos somos personas sociales por naturaleza, entonces la importancia que tiene el desarrollo, la cuestión de la vinculación social y cómo las diferentes culturas van atravesando de diferentes maneras este desarrollo social y nos van permitiendo que se produzca, ¿no? El desarrollo. El acceso a la escolarización, la oportunidad de practicar actividad física, deporte, artes, bueno, otras cosas, ¿no? Ahora estamos en educación física, en habilidades motrices, pero la cuestión social también tiene que ver con todas estas cuestiones de interactuar con otros y que entonces el desarrollo se potencie, digamos, ¿no? Cuando veíamos esta cuestión de la evolución de la historia de la gimnasia y del pensamiento que se fue dando de una cuestión de la mente por un lado y el cuerpo por el otro, y sabemos que eso es mucho más integral y que lo social tiene mucho que ver en esto del desarrollo. Y a partir del movimiento y del cuerpo podemos aprender a leer, a escribir y transferirlo a cuestiones matemáticas, a cuestiones de la cultura, ¿se entiende? Entonces, el desarrollo es un proceso eh, dinámico y en donde intervienen un montón de cuestiones biológicas, psicológicas y sociales. Y bueno, específicamente en el caso de las habilidades motrices, está representado el caso del desarrollo, por ejemplo, de la iniciación deportiva, del deporte, a través de una pirámide, en donde en una pirámide, ¿por qué? Porque en la base, digamos, como que aparecen, primero, en el caso de la iniciación deportiva, mucha gente que practica actividades motrices o deportivas, y solamente algunos llegan al alto rendimiento, porque también tenemos que entender que todos tenemos como que habilidades o capacidades diferentes en los diferentes rubros, y entonces no todos somos Messi, no todos somos Usain Bolt, no todos somos Roger Federer para jugar el tenis, o sea, algunos tenemos habilidades para unas cosas y otras para otras. Sí es importante que nosotros como profes de educación física, en este proceso de desarrollo, podemos estimular esta base de la pirámide, ¿sí? A través de las habilidades motrices, por ejemplo, dando muchas oportunidades, no desarrollando algunas habilidades, algunas capacidades, sino que aumentando el repertorio y dando la posibilidad de que nuestro alumno desarrolle o que tenga muchas opciones, ¿sí? En este proceso de desarrollo. Y después, a medida que vaya avanzando en edad, de esta gran base de pirámide en cuanto a la formación de base, en cuanto a la cantidad de oportunidades, en cuanto a la cantidad de habilidades, cantidad de estímulos y demás, después entrará ya una fase de iniciación, en donde se orientará más hacia un tipo de actividades o de deportes. Vendrá más adelante la especialización en algún deporte en particular y después llegará, si él otra quiere y tiene condiciones, el alto rendimiento. Pero lo importante de conocer cada una de estas etapas del proceso de desarrollo es lo que comúnmente se conoce como el no quemar etapas. No pasar a esta edad directamente a la iniciación de un deporte o a la especialización de un deporte. Teniendo la salvedad que hay deportes que sí inician más tempranamente, como es la gimnasia, la natación, la danza, bueno, esto ya es particular de ese deporte. Cuando hablamos del proceso de desarrollo general, los profes de educación física, vuelvo a repetir, tenemos mucha incidencia, o deberíamos tener mucha incidencia en la enseñanza en esta etapa, ¿sí? En tratar de dar una formación de base y de oportunidades lo más amplio posible. Y en esto de las habilidades motrices, bueno, tenemos mucho para hacer. Uno pensará, pero las habilidades motrices, caminar, ¿qué le voy a enseñar al chico a caminar? Y cuando yo lo tengo en la escuela llega caminando, y ya sabe caminar. Bueno, pero a lo mejor sabe caminar de una forma y no de otras, ¿sí? O camina siempre para adelante. Yo le planteo que camine para atrás y se tropieza y se cae, por ejemplo. ¿Por qué? Porque simplemente tuvo muy pocos estímulos para caminar para atrás o para el costado, o caminar con un pie, o caminar con los ojos cerrados. O sea, hay muchas variables y esto es lo que vamos a ir viendo en la opción de la
la presencialidad y de las clases prácticas, algunas habilidades motrices tienen muchas posibilidades de combinación y de ampliar ese repertorio motriz, y a veces el chico no tiene acceso a esas habilidades, simplemente porque nadie las estimula. Sumado eso al contexto actual y social en que estamos viviendo, en donde hay una tendencia por diferentes razones a que los chicos se muevan cada vez menos, a que pasen muchas horas en la pantalla y demás. Entonces por ahí las actividades motrices no le atraen, y hay habilidades como el treparse a un árbol, por ejemplo, que no lo hacen, porque no tienen el árbol, porque viven en un departamento, o porque no tienen la posibilidad de ir a la plaza, o porque nadie les deja, porque cuando quieren trepar les dicen, no, no te subas, que es peligroso y te vas a caer. Entonces nosotros, en el contexto de la educación física, clases de educación física, podemos estimular de un montón de maneras, y eso es lo que vamos a ver, estas habilidades motrices para que se conviertan en esta base bien ancha de esta pirámide, para que después el chico en su vida cotidiana, o si elige transitar algún deporte, sea más fácil, inclusive la enseñanza del deporte. Yo he conversado con algunos colegas y deportistas que ya están en esta fase de especialización o de alto rendimiento, por ejemplo, no saben correr o no saben saltar para cabecear, jugadores de fútbol. ¿Sí? Dice, ¿cómo que no saben correr? Si han desarrollado, han aprendido a jugar fútbol y corren 90 minutos en un partido, pero no saben correr técnicamente. Tienen una técnica de carrera mala o una técnica de salto mala, caen mal, se golpean, saltan a destiempo. Entonces, el profe acá o el técnico o el entrenador en la fase de especialización tiene que volver a retomar esas habilidades, y a veces es muy difícil sacar esos movimientos parásitos mal aprendidos. Es mucho más fácil enseñarlos bien de base, y acá solamente le enseñamos la especialización. Yo le enseño a lanzar, o el niño tiene la posibilidad de lanzar de diferentes formas, y después resulta que en esta especialización se convirtió en un lanzador de jabalina. Entonces para el profe es mucho más fácil enseñar a lanzar la jabalina cuando tiene una buena técnica de lanzamiento, o un lanzador de softball o de disco, o de lo que ustedes quieran. Es más fácil enseñarle a lanzar la técnica específica de esa jabalina cuando el chico ya sabe lanzar y tiene una buena técnica de lanzamiento como forma básica. ¿Sí? Como para que ustedes entiendan esto de cómo se vincula, digamos, el proceso de crecimiento, maduración y desarrollo a esta cuestión de las habilidades motrices. ¿Sí? Bien, entonces hasta aquí, como para poder sintetizar los conceptos de crecimiento, maduración y desarrollo. Crecimiento habla de aspectos cuantitativos, medibles y observables. Podemos hablar del crecimiento de la talla, nos crece el pelo, nos crecen las uñas, ¿sí? El peso responde a leyes vinculadas a los procesos biológicos de hipertrofia e hiperplasia de las células. La maduración es la aparición sucesiva de funciones. Podemos hablar de la evolución de la marcha, por ejemplo, y esto se da a través de dos leyes: la cefalocaudal, el organismo evoluciona del encéfalo a las extremidades, y la proximodistal del centro hacia las extremidades. Y finalmente estos procesos de crecimiento y maduración tienen que ver con cuestiones biológicas internas, pero dependen de la estimulación que nosotros vayamos dando. Y finalmente el desarrollo, que depende de los dos, crecimiento, maduración y desarrollo. Así que yo no puedo desarrollar una habilidad y una capacidad si no se produce el crecimiento y la maduración de la misma. Y acá depende de la cantidad de posibilidades o de opciones que nosotros demos para que ese desarrollo se dé de manera normal. Entonces podríamos sintetizar que estos tres factores, crecimiento, maduración y desarrollo, deben darse en un contexto de aspectos biológicos normales, es decir, con la ausencia de diferentes patologías, con una buena alimentación y una buena estimulación. Y están presentes estos tres pilares: el crecimiento, la maduración y el desarrollo, deberían darse de manera normal, y entendiendo que el desarrollo es tratar de buscar el mayor grado de potencialidades que el individuo tiene en cada una de sus condiciones o de sus capacidades, ¿sí? En este caso las habilidades motrices, y vamos a vincular estos tres conceptos a la cuestión también de las capacidades motoras, ¿sí? Es decir, yo hay capacidades motoras que, si el cuerpo no está maduro, no las puedo desarrollar. Por ejemplo, lo vamos a retomar el caso de la fuerza, ¿sí? Hasta que no se produce el desarrollo hormonal, digamos, yo puedo estimular la fuerza, sí. Puedo ganar más fuerza, sí. A los 9 años, sí.
¿Puedo hipertrofiar, aumentar el tamaño del músculo? No. ¿Por qué? Porque el organismo todavía no está maduro. Hay hormonas que no están presentes que no va a permitir que el músculo crezca en tamaño. El alumno va a trabajar la fuerza y va a ganar fuerza, sí, pero a través de la coordinación inter e intramuscular. Tu músculo no va a crecer de tamaño hasta que no esté maduro. ¿Sí? Y después, una vez que esté maduro, lo podré estimular y obtener el máximo desarrollo de la fuerza y después el sostenimiento a lo largo de toda la vida. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Muy bien. No, profe, ninguna. Interpreto el silencio como no. Gracias por la compañera por contestar. Vamos entonces rápidamente a esto de las habilidades motrices básicas, como hace un contenido que ustedes ya han desarrollado. Tengo entendido que también por el diagnóstico han visto estos autores, Batalla Flores y Díaz Lucera. Simplemente retomar de estos conceptos y para poder vincularlo a lo que hablábamos recién de crecimiento, maduración y desarrollo y nuestra tarea, nuestro rol como profes de educación física, estas familias de habilidades, ¿sí? Son amplias, generales, son muchos individuos y que sirven el fundamento para el aprendizaje de nuevas habilidades motoras. Esto que nos planteaba el desarrollo. Es decir, la maduración es la aparición de funciones, digamos, de nuevas funciones o el perfeccionamiento de estas funciones. Y el desarrollo es el proceso dinámico que permite la adquisición. Muchas veces hay funciones que se apoyan en el aprendizaje de funciones anteriores. Entonces, el tema de las habilidades motoras, por ejemplo, la habilidad del caminar, el dominar la habilidad del caminar nos permite más adelante aprender a correr y a saltar. Sin tener la habilidad del caminar, si no supiéramos caminar, no podríamos correr y no podríamos saltar. Entonces, entender este concepto que se va dando de manera progresiva, ¿sí? El desarrollo de las habilidades no son todas juntas. Entonces nosotros como profe de educación física tenemos que conocer para saber en qué momento priorizamos la enseñanza, porque sobre todo en el contexto de la clase de educación física tenemos una vez por semana 40 minutos. Y tengo que desarrollar un montón de cosas, no solamente habilidades. Bueno, entonces a esta edad, en este grado, en este nivel, en el nivel inicial, en el jardín, en la escuela primaria, bueno, ¿qué habilidad enseñamos primero y cuál enseñamos después? Casualmente para no saltar estas etapas del desarrollo y tratar de enseñar una habilidad en donde el organismo todavía no está maduro, por ejemplo. ¿Sí? Entonces yo propongo una actividad, al chico no le sale y se frustra y entonces no le gusta hacer más actividad y abandona ahí. ¿Sí? Entonces es importante tener en cuenta el crecimiento, la maduración y el desarrollo para saber qué habilidad o de qué manera enseño la habilidad, porque a lo mejor yo puedo enseñar a saltar en el jardín de una manera y cuando el chico está en tercer grado le puedo enseñar de otra manera, porque a lo mejor uno en algún momento trabaja el salto en profundidad y en otro el salto en longitud, o trabajé en una superficie blanda, ahora trabajo en una superficie dura, y cómo voy complejizando ese proceso de aprendizaje de la habilidad para que cada vez tengan más oportunidad de aprender nuevas cosas que después va a transferir a a otros conocimientos. Por eso es importante esto de entender el concepto de las habilidades que nos permiten nuevas, ¿sí? Más complejas, especializadas más adelante. Y esto del entorno cultural, ¿no? Esto que hablábamos, es decir, las posibilidades que tienen los niños que por ahí viven en la ruralidad o en ambientes más naturales, a diferencia del que vive el chico que tiene una casa con patio al que vive en un departamento. Entonces, bueno, en la clase de educación física, de alguna manera, podría pretender intentar igualar esta posibilidad de acceso a estas habilidades. Porque, bueno, en la clase van todos, el que vive en la casa, con parque, sin parque, el que está más tiempo jugando en la plaza que el que vive en un departamento en el centro. Y ahí nosotros podríamos brindar o darle la posibilidad de brindar oportunidades. Y bien Lucera me parece que lo interesante que plantea en el concepto, que son todas aquellas conductas, porque algunas son propias de nuestra especie, son conductas, y aprendizajes. Es decir, acá aparece la palabra de aprendizaje, en donde es importante el rol y la función del docente. El alumno puede aprender estas habilidades motoras básicas solo, sin la intervención del docente, y sí, pero va a tener un techo, va a tener cierto alcance. Cuando nosotros pensamos en el desarrollo como la máxima potencialidad, bueno, acá es donde tiene que intervenir el profe, brindando mayor cantidad de oportunidades
y tratando de aprovechar al máximo, sacar el jugo a cada una de las habilidades. Entonces, si hay un proceso de aprendizaje, tiene que haber alguien que aprende y alguien que enseña. ¿Sí? Vuelvo a repetir, hay habilidades que el niño las va aprendiendo solo, naturalmente, con sus pares, con este entorno social. Pero también hay otras, por ejemplo, el tema de las caídas, que a lo mejor el chico, ¿cómo aprende uno a caer? Y cayéndose. A lo mejor se cayó una vez y lo resuelve de una forma, y después se cayó de otra forma, o se cayó otro día y lo resuelve de otra forma. Bueno, pero hay maneras de enseñar a caer para que, por ejemplo, no se lastime. Cómo colocar la mano, cómo se amortigua el peso del cuerpo. Entonces vemos por ahí en las clases, cuando planteamos algún salto en profundidad, que los chicos no saben caer, porque caen sin hacer la amortiguación correcta, y eso repercute en la columna. ¿Sí? Hay algunos deportes en donde necesitan aprender a caer, como en el caso de la gimnasia artística. ¿Por qué? Y porque se caen en el proceso de aprendizaje de las destrezas de gran dificultad, se caen muchas veces, y esa caída puede representar lesiones. Entonces le tenemos que enseñar a caer. En las artes marciales, en el judo, la puesta de espalda, hay que enseñarle al chico cómo tiene que caer cuando cae de espalda. ¿Sí? Entonces, muchos lo aprendemos por las circunstancias de la vida, pero también nosotros como profe podemos enseñar. Tomo el ejemplo de la caída como uno de los más significativos, pero todas las habilidades. Entonces vuelvo a esta idea. Si hay aprendizaje, hay alguien que enseña, hay alguien que aprende y hay alguien que tiene que enseñar. ¿Sí? Bien, vamos a la siguiente. ¿Qué podemos destacar entonces del concepto? Las habilidades motrices son amplias, variadas, comunes a muchos individuos, es decir, en el caso de nosotros como especie, los seres humanos, estas habilidades motrices son comunes a nosotros. Para un pez, una habilidad básica será nadar, y para un ave será volar. Bueno, para nosotros son correr, caminar, todas las que los autores clasifican. Son conductas y aprendizajes adquiridos por una persona. Cuando hablamos, en el caso de las conductas, pueden ser adquiridas naturalmente o de manera personal, pero cuando hay aprendizaje tiene que haber alguien que enseña y alguien que aprende. Y sirven de fundamento, como decíamos, en este proceso de desarrollo para otros aprendizajes, para nuevos aprendizajes que se van a producir a lo largo de la vida. Vuelvo al ejemplo de no puedo aprender a saltar si no sé caminar, ¿sí? O no puedo más adelante ganar una carrera de velocidad si no sé correr. Técnicamente, evidentemente que corra mejor técnicamente y que tenga desarrollado mayores capacidades, mejor me gana, ¿sí? Porque tiene también a lo mejor otra potencialidad. Pero las habilidades motrices sirven para fundamentos de otros aprendizajes. Bueno, son comunes a muchos individuos, nos han permitido supervivencia como especie, digamos, a lo largo del tiempo, y son el fundamento de nuevos aprendizajes motrices. ¿Por qué son importantes? Bueno, esto brinda la posibilidad de nuevos aprendizajes, no solamente en el ámbito motriz, sino también en el ámbito intelectual, social y cultural. Es decir, hablábamos de esto, ¿no? Cuerpo y mente no están separados. Entonces, cuando aprendemos a movernos, también aprendemos otras cosas. Aprendemos a relacionarnos, podemos aprender matemática a partir de movimiento o a partir de diferentes habilidades, etcétera, etcétera. Aprendemos a leer y escribir a partir del conocimiento de nuestro esquema corporal, y nuestro esquema corporal lo vamos desarrollando a partir de algunas acciones de manipulación de objetos, etcétera, etcétera. Es decir, no solamente se limita el aprendizaje de las habilidades motrices a cuestiones motrices, sino que también son trasladables a otros aprendizajes que son significativos para la vida. El aprendizaje de las habilidades motrices dan la posibilidad de ser trabajado de muchas maneras. Hay muchas maneras de ser abordado. Lo podemos trabajar en el patio, en el aula, en un ambiente natural, a través de, en el salón, en la pileta. Es decir, hay muchas posibilidades, con elementos, sin elementos, y esto es lo que por ahí enriquece, ¿sí? Esto por ahí lo que enriquece. Yo por ahí les traía la anécdota a los compañeros de los grupos anteriores. Durante 20 años desarrollé un proyecto de actividades de mi naturaleza, y una de las actividades era hacer una caminata a la Caja de los Hornillos a Campio de Ceballos. Alumnos de 12, 13 años, escuela de clase media, 12, 13 años, todos sabían caminar. Pues llegaron a la escuela, tuvieron clase de educación física. Bueno, empezábamos la caminata, nos bajamos del colectivo, empezamos la caminata. Los que conocen la Caja del Hornillo, hay que ir remontando un río,
y en ese remontar al río hay que cruzarlo un montón de veces. Bueno, no podían saltar de piedra en piedra, se caían al agua. Simplemente porque a lo mejor ninguno tuvo la posibilidad o la oportunidad de realizar esta actividad antes. Entonces, no era lo mismo caminar por el suelo que caminar por una piedra que tenía diferentes tamaños, diferentes dimensiones, diferentes alturas, una más abajo, una más alta, una más lejos, una más inclinada, estaba seca, estaba mojada, se patinaba. Conclusión, llegaban al final de la caminata con todos los pies mojados, yo le hacía llevar un par de medias, se cambiaban y volvían secos. Y a la vuelta, hasta la ida habían metido 20 veces los pies al agua y a la vuelta lo metían 3. Simplemente porque la posibilidad de tener la experiencia de cruzar tantas veces y haberse caído y haberse pisado, a la vuelta ya habían aprendido. Entonces, fíjense esta cuestión, eh, en este ejemplo, como decir, pero sí, todos sabían caminar, sí, pero no sabían caminar por las piedras, no sabían caminar en la montaña, algunos se dobló el pie, algunos, y sabían todos caminar. Entonces, el hecho de brindar nuevas posibilidades y oportunidades lo podría homologar o hacer este trabajo de caminar por diferentes superficies, trabajando o simulando este cruce de río, llevando unas piedras o trabajando en el patio, si el patio del colegio tiene, o la plaza donde doy la clase de educación física tiene algunas piedras y la pongo más lejos, un ladrillo, una piedra, un bloque, una que esté fija, otra que se mueva, una madera, una tarima. Entonces, fíjense cómo puedo simular esa situación. Entonces, el trabajo de las habilidades motrices brinda la posibilidad de trabajar de diferentes maneras, con elementos, sin elementos, en el ambiente natural, en el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, esta dinámica también permite ampliar el repertorio motriz, evidentemente. Mientras yo más oportunidades de y más posibilidades de, este repertorio motriz se va a ampliar. Citando otro ejemplo de esto, de las cuestiones culturales y cómo nos atraviesa, digamos, en el momento en que cada uno de nosotros vivimos y nos desarrolla, este mismo proyecto que llevé durante 20 años, incluía también actividades bicicleteadas. ¿Sí? Entonces, los primeros años, todos los chicos tenían bicicleta, todos sabían andar en bicicleta y hacíamos salidas al Camping San Martín, ningún problema. Solamente abordamos algunas cuestiones vinculadas a normas de tránsito, seguridad del traslado, etcétera, etcétera. A medida que fue pasando el tiempo, me fueron manifestando los papás de los chicos: profe, está buenísima la propuesta, la conozco, sé que hace muchos años que están en el colegio, tomemos un corte, 10 años, 12 años, 15 años después de haber iniciado, pero mi hijo no sabe andar en bicicleta, porque la verdad que yo no tengo tiempo, ya le han robado 3 bicicletas, entonces no lo puedo acompañar al parque. Entonces, fíjense cómo la situación social tenía la posibilidad de comprar la bicicleta, no era una cuestión de no acceso a la bicicleta, pero no podían, no tenían nadie que le enseñe, o la inseguridad, todo lo que está pasando no permitía, o las pantallas. Más adelante, al final de este proceso de 20 años, los chicos no les interesaba andar en bicicleta, les importaba más estar jugando, aprendiendo a jugar a la computadora o estar en las pantallas que andar en la bicicleta, que a lo mejor la tenían, pero estaba ahí en el patio de su casa y no lo utilizaban. Y la primera salida, en vez de ser al Camping San Martín, tenía que ser al Parque de las Naciones, porque los que se anotaban y venían sabían andar en bicicleta, sí, se subía, tenían equilibrio, podían pedalear, no sabían frenar, no sabían doblar, no sabían utilizar los cambios, no podían subir el cordón de la vereda, no se animaban. Los que conocen el Parque de las Naciones, la primera actividad, llegamos, bueno, una vuelta por la ciclovía. La bajada que estaba atrás de la escuela Marina Weisman no se animaban a bajarla andando porque la veían muy inclinada, pero como no sabían andar bicicleta y no te animan a largarte una bajada, una ciclovía, imagínense cuando lo bajábamos al pasto. Entonces yo tenía que plantear una serie de actividades de frenar, de doblar, de esquivar, hacíamos juegos, es decir, tenían las condiciones, pero bueno, no habían tenido la posibilidad. Superada o transitada esta experiencia, a la próxima salida salíamos a la calle y nos trasladábamos demás. Y hemos llegado a hacer campamentos en bicicleta. Pero fíjense cómo el contexto y la cuestión de la seguridad, de las posibilidades, de los papás que trabajan, de que nadie le pudo enseñar, etcétera, etcétera, puede ir condicionando el desarrollo de las habilidades. ¿Sí? Y esto se transfiere a cuestiones vinculadas a la vida cotidiana. Bien. La clasificación de Ruiz Pérez, Ruiz Pérez lo clasifica en actividades locomotrices, no locomotrices y manipulativas o de proyección y recepción. Acá les voy a pedir que pueden abrir el micrófono y
van a aparecer algunas figuritas para decir un poco a la actividad que aparecía en el material que ustedes tenían, para que me digan, el auricular, para que me digan a qué habilidad motriz hace referencia el dibujo. ¿Sí? Bien, comenzamos. Esta habilidad motriz es esta. Puede ser que está haciendo esta niña. ¿Está saltando hacia arriba, profe? Saltar, exactamente. Muy bien, gracias. Este alumno, Agacharse. agacharse es una habilidad Se está locomotriz. desplazando en el piso. Como reptando, digamos. Bueno, le vamos a poner reptar por ahora. Recuerden que las actividades locomotrices son aquellas habilidades que permiten que el sujeto se traslade de un lugar a otro. ¿Sí? Como en el caso del anterior, la niña va saltando, él va reptando, decía el compañero. Bien. Este de acá, Caminar. caminando, muy bien. Este, Corriendo. corriendo, muy Corriendo. bien. Fíjense que hay diferencia en el caminar, porque si bien hay una fase de suspensión, esa fase de suspensión es menor que en el correr. Hay un momento cuando corremos que estamos en el aire durante más tiempo, ¿sí?, que en el caminar. Entonces, por eso hablábamos de esto, ¿no? Que primero tengo que aprender a caminar para después correr. Bebé cuando aprende, cuando pasa, por ejemplo, de esta posición a esta, camina, pero no puede correr. ¿Por qué? Porque tiene que perfeccionar esa acción motriz, el caminar, el equilibrio, y después más adelante aprenderá. Bien, ese de ahí, Puede ser que esté girando. exactamente. Vamos a ver, en realidad, la habilidad motriz es rodar, ¿sí? Porque en realidad está girando, le vamos a ver que el Es como que giro está rodando en el piso, reflejado. profe. Claro, exactamente. Está rodando por el piso, porque acá vemos, Ah, claro. se describe la acción que está rodando, pero a la vez se desplaza, porque es locomotriz. ¿Sí? En el caso del giro, es una no locomotriz, Sí, sí. porque puede estar que esté girando en el lugar, por ejemplo, parado. ¿Se entiende? Entonces la diferencia, recuerden que las locomotrices es lo que permite el desplazamiento. Entonces acá, bueno, se está desplazando a través del Profe, rodamiento. Sí, una consulta. Entonces el salto no sería sí, para arriba, sino para adelante. El salto para claro. arriba no sería locomotriz. Si no se desplaza, no. En realidad Ah, sí, bueno, listo. perdón, un segundito. Tenemos acá una cuestión doméstica. Continuamos, perdón. Seguimos acá. Hablábamos del saltar. En realidad el saltar sí es locomotriz porque fíjense, se traslada de un punto a otro en el espacio. En este caso, por ejemplo, que salte para arriba, como decía el compañero, se está trasladando de un punto a otro. ¿Sí? Piensen en el saltar, que hay diferentes posibilidades de salto. Puede saltar para adelante, puede saltar para atrás, puede saltar para arriba, puede saltar en profundidad. Entonces se está trasladando de un punto a otro del espacio. ¿Sí? Entonces, por eso el saltar es una acción locomotriz, porque cambia de un lugar a otro en el espacio. ¿Se entiende? Una cosa es estar parado y levantar los brazos, y otra cosa es saltar. Sí, profe. Yo pasé de nivel, yo pasé del suelo a estar en el aire. Claro, ¿Sí? no te quedas Claro. estancado en un solo lugar. No Sino estás en un solo espacio, digamos, Sí, pasas de un en un espacio. solo espacio. ¿Tá? Tal cual. Entonces, vuelvo a este ejemplo. El saltar para arriba, ¿sí?, cambia desde el suelo a 20, 30, 50 centímetros que salta. El saltar para adelante, el saltar para atrás, o cualquiera de las direcciones oblicuas, lo que sea, y el saltar en profundidad. ¿Sí? Está en un punto más alto y cambia el punto del espacio de arriba para abajo. Y bueno, necesitamos también enseñar a saltar, porque sobre todo en el caso de, por ejemplo, el salto a profundidad, involucra la caída. Entonces, todo esto que mencionábamos, ¿no?, la importancia de la acción motriz de la caída. Este era el giro. Acá, piensen en las locomotrices, ¿sí? Empujar.
Empujar no es locomotriz. Es verdad. Esquivando. ¿No estás Las- esquivando, profe? Exactamente. La figura de alguna manera, Claro, estoy esquivando. la figura, digamos, lo que quise representar en la figura, acá son acciones aisladas, digamos, son alumnos que están haciendo la acción de manera individual, digamos. A propósito, coloqué esto para entender también que es muy difícil algunas habilidades motrices trabajarlas de manera aislada. También lo podemos trabajar en pareja, porque yo, por ejemplo, puedo poner el caminar, todo esto lo vamos a trabajar en la presencialidad, ¿no? Pero el caminar de a dos. Por ejemplo, que uno se pare arriba, vieron esta actividad que a veces hacemos jugando, se para de frente al compañero, pisando sobre sus pies, y entre los dos tienen que caminar. Es decir, cuando él levanta el pie, el otro también tiene que levantar el pie. Entonces, están caminando, pero ya no es solo, sino con otro. Implica otra cosa, digamos, ¿no? Entonces, bueno, digo, cuando hay una acción, acá hay una situación de un juego, por ejemplo, en donde están jugando al quemado o están jugando a hacer puntería, qué sé yo. La acción locomotriz estaría dada para este alumno de esquivar, ¿sí? Y sería una no locomotriz de este alumno que empujó la pelota, o en este caso la lanzó más que empujar. Porque empujar sería, por ejemplo, que la empuje con el pie. Acá claramente se ve que la lanza para tratar de pegarle. Y sería también una acción no locomotriz de esta compañera que seguramente, si el compañero la logra esquivar, la va a atrapar, ¿sí? Sería una manipulativa, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en una actividad o en un juego se pueden poner de manifiesto diferentes actividades o habilidades. Entonces, acá aparece, hablamos que hoy íbamos a relacionar los conceptos de maduración, crecimiento y desarrollo y también las cuestiones didácticas de la enseñanza de la gimnasia, que es la unidad número 5, pero no vamos a esperar hasta fin de año para hablar de eso. Vamos a hablar en todas las clases de las cuestiones didácticas, es decir, de cómo nosotros enseñamos y cómo nosotros acercamos o damos estas posibilidades, cómo producimos este proceso de aprendizaje en los alumnos a través de la didáctica específica de la gimnasia. Entonces acá aparece algo que es muy particular de nosotros los profes de educación física y sobre todo de los alumnos y los estudiantes. Bueno, pensamos una actividad y después vemos para qué sirve. Y es exactamente al revés. Nosotros como profe de educación física, para poder producir un aprendizaje que sea significativo, tenemos que pensar, bueno, ¿yo qué quiero desarrollar? O cuál es mi objetivo, que el chico aprenda a caminar. Perfecto. A partir de ahí comienzo a pensar actividades, variantes, ir de lo más fácil, o sea, incorporo los procesos metodológicos, ir de lo más fácil a lo más difícil, de lo conocido a lo desconocido, que lo haga de manera individual, que lo haga de manera grupal, incorporo un elemento, le varío el elemento. Todas estas cuestiones que yo voy haciendo porque mi objetivo es brindarle la mayor la cantidad de posibilidades o de ofertas para que aprenda a caminar, ¿sí? Entonces, depende cómo yo dé la consigna, puede ser que por ahí mi objetivo se me desvíe. O yo doy la consigna, la interpreto de una manera y la actividad sale de otra forma. Bueno, freno la clase, esperen, vamos a hacer esto, corregimos esto, fíjense lo que pasó acá, tomo. Y esto es lo que nos permite en la didáctica de la clase ir desarrollando, cuando tengamos la presencialidad, el aporte para ustedes cuando les toque, como profe de educación física, desarrollar actividades, bueno, elijan qué didáctica pueden implementar. Pero vuelvo a la imagen. La acción locomotriz que está manifestada en esta imagen es la de esquivar. Cuando nos movemos se pone en el juego un montón de cuestiones, ¿sí? Y acá estaría también representada la manipulativa de lanzar y recibir. Bien, avanzamos hacia otra. ¿Qué está haciendo este compañero de acá? Arrastrarse, pues. Arrastrarse. Bien. Entonces, ¿qué estaba haciendo este? Pietre se está arrastrando, ¿este qué está haciendo? ¿No está caminando en cuadripedia o Cuadrupedia es el correcto. cuadrupedia? Cuadrupedia, porque hay 4 apoyos. Perfecto. Bien. Esto sería entonces reptar, ¿sí? Y este sería gatear. Entonces fíjense cómo en el reptar aparece mayor cantidad de contactos del cuerpo, ¿sí? Aparece más contacto. Y en la cuadrupedia o en el gatear aparecen estos 4 contactos. ¿Puedo después variar la cantidad de apoyos? Sí, porque puede gatear entre... Esas son todas las variantes que podemos hacer. Y acá,
con un compañero encima. Sí, sí, esa es la acción que está haciendo claramente. Están corriendo a cocochito. ¿Pero qué actividad locomotriz sería esta? Estamos hablando de un sujeto que se traslada de un punto al otro. El trasladar. ¿Sí? Esta es una actividad locomotriz. Acá lo está trasladando. Él no va. El que va arriba no va por su propio medio. Alguien lo está trasladando. Lo puede trasladar un compañero, un objeto. ¿Se entiende? Bien. Y ahí, Trepar. el trepar. Muy bien. Y lo puedo hacer de diferentes maneras. Bueno, acá está graficado. Se le puede Sí. trepar por la pared agarrándose los ladrillitos, la soga, o una escalera, o valiéndose de otros elementos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces tenemos, como Ruiz Pérez clasifica dentro de las actividades locomotrices, caminar, correr, saltar. Fíjense que hay otras que no están representadas en la figura, porque en una figura estática es más difícil, debería haber sido un videíto o algo así, y lo vamos a desarrollar en clase. El galopar, ¿sí? El deslizarse, fíjense si a lo mejor en vez de reptar, en el reptar, ¿sí? Hay involucrada una acción motriz por parte del cuerpo, o sea, hay que poner pero a lo mejor en el deslizar, este mismo compañero podría estar en un plano inclinado, y él no hace nada, simplemente se desliza por un plano inclinado, una colchoneta, un tobogán, se desliza, ¿sí? No hace nada, simplemente se acuesta y se desliza. El rodar, Profe, sí, si tuviera, no sé, supongamos un skate, ya dejaría de ser, digamos, eh, una habilidad, digamos, ya no estaría yo de otra cosa, digamos, ya a ver, dejaría de ser deslizar. sí, deslizar sería transportar, trasladarse. Acá te está trasladando un compañero, en Bien. el skate te traslada el skate. Pero también es una habilidad, Ah, porque bien. no es fácil, digamos, o sea, trasladarse en los patines, por ejemplo, patinar. ¿Me entendés? O sea, vos te estás trasladando y bueno, no es fácil, que son un cuatro ruedas, un roller, en el skate. No es fácil, no todos pueden andar en el skate. Entonces la habilidad locomotriz sería trasladar, ¿sí? Te estás trasladando de un lugar a Bien. otro, en este caso, en una bicicleta, en un skate. Está muy buena la pregunta. Bien. Gracias, Bien. profe. Rodar, que veíamos acá, esquivar, caer. Fíjense cómo el trepar también está vinculado con el caer, porque a lo mejor este va subiendo la soga, ¡pum! Y se cae. Y yo le tengo que enseñar a caer. Cómo pone los pies, cómo pone los brazos. No solamente se cae siempre con los pies. Yo me estoy balanceando en un árbol o en una hamaca. Habrán hecho ustedes la experiencia seguramente de saltar de la hamaca, lo lindo que es. Bueno, salté de la hamaca y resulta que se acomodó en el aire y caí de espalda. No caí con los pies. ¿Sí? Vengo corriendo, me ponen la traba o me tropiezo y no caigo con los pies, caigo con las manos o con el hombro. Hace 2 años atrás yo me caí de la bicicleta cruzando una vía en tren y me luxé en una luxación acromioclavicular. No caí con las manos. Porque el primer impacto en el suelo fue el hombro y después la cabeza. Menos mal que tenía casco. Entonces fíjense cómo esta cuestión del caer, muy importante enseñarlo, porque si caemos y hacemos alguna acción motriz mal, nos lesionamos. Me pasó a mí con el hombro, le pasa a los chicos que a veces se caen, se caen para atrás, lo vamos a ver en la clase. Una tendencia, me alejo un poquito a ver si se ve en la cámara, una tendencia cuando nos caemos atrás es a colocar el brazo hacia atrás para hacer el apoyo. Pero la articulación del codo no trabaja en este sentido. Entonces yo me caigo para atrás, me apoyo así y me quiebro, me lesiono. ¿Sí? Depende de la intensidad de la caída, es muy tonta y puedo detener el movimiento con esa acción. Pero si yo venía corriendo, me caigo para atrás y pongo el brazo estirado así para atrás, la articulación del codo no trabaja en ese sentido. Seguramente me voy a lesionar, o una luxación, o una fractura. Sin embargo, cuando yo caigo para atrás, tengo que colocar la mano así. ¿Evito la caída? No, amortiguo la caída. Yo me caigo para atrás, mi articulación se apoya en este sentido, que trabaja en la flexión, disminuye el impacto y depende la inercia o la energía que traía, bueno, me caí para atrás. Vieron, por ejemplo, los jugadores de vóley, cuando se caen para atrás, amortiguan y después meten el hombro, hacen un rolido, o sea, no evitaron caerse. A veces necesitamos caernos porque la inercia que trae el movimiento produce la caída. Ahora, el tema es,
saber caer para no lastimarse. Entonces yo detuve toda esa inercia con diferentes acciones motrices, con correcta colocación de los segmentos corporales, que evitaron que me lastimen, no que me caiga. Me caí, pero no me lastimé. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de brindar la posibilidad y de enseñarlo, porque esto los chicos no lo saben. Las personas, digamos, digo los chicos, porque estamos hablando de niños, lo ideal desarrollo de los adultos mayores. Los adultos mayores, una gran problemática que tienen es la gran cantidad de caídas por falta de un montón de otras capacidades o de coordinación, de reflejos, etcétera, etcétera. Y muchas veces esas caídas representan la muerte, porque se caen, se quiebran la cadera y se muere. Entonces fíjense lo importante que sería enseñarle a caer a un adulto, cómo colocar los segmentos corporales para tratar de minimizar el impacto de esa caída. Entonces también tenemos que las habilidades motrices no solamente deben enseñarse no son niños, sino que también las podemos enseñar cuando son más grandes. Bien, tenemos entonces el trepar, el subir, el bajar. ¿Es lo mismo subir una escalera que bajar? ¿Es lo mismo subir la escalera de frente y bajar de frente que bajar al revés? O sea, en vez de mirar la pared, mirar para donde estamos nosotros. La inclinación. Entonces, fíjense todas estas posibilidades. ¿Es lo mismo subir un árbol que bajar? ¿Qué le pasa a los gatitos cuando el gatito de la película que tienen que venir los bomberos? Cuando son chiquitos, que están aprendiendo. Se suben al árbol y después están allá llorando para que uno lo baje. Entonces, fíjense, enseñamos a subir, enseñamos a bajar. Cuando yo estaba en la escuela de gimnasia artística, a los alumnos le enseñamos a subir y a bajar del aparato, porque no se puede subir y bajar de la misma manera. Entonces, bajar cualquier cosa, un árbol, una montaña, no se sube y se baja de la misma manera. Entonces, fíjense cómo aparecen como significativas, ¿no? Y acá, perdón, aparece el salpicar, ¿no? El galopar es una cosa, el salpicar es otra, ¿no? La cuadrupedia, el reptar y el transporte, ¿no? Esto que hablábamos, yo puedo alzar al compañero o lo puedo transportar. Hay toda por ejemplo, unas técnicas para la famosa sillita de oro. Hay una manera de agarrar para transportar a un compañero. Porque acá, digamos, el transporte, claro, el transporte está planteado de un compañero. Bueno, ¿qué pasa si entre dos tenemos que alzar a otro? ¿Cómo lo alzamos? ¿Cómo lo transportamos? ¿Sí? Hay diferentes maneras, hay técnicas y todo lo demás, y hay o diferentes opciones, o de 3, de 4, de 5. Entonces, bueno, el transporte es muy rica. Toda la variabilidad de actividades que vamos a ver en relación a esto, para que ustedes tengan un repertorio y puedan también, en función de vamos a ver que hay habilidades dentro de las locomotrices que deberían enseñarse primero en función de este concepto de desarrollo y otras a posterior. Voy al ejemplo, por ejemplo, de lo que hablamos, el caminar y después el correr, ¿sí? Y así vamos a ir desarrollando. Bien, las no locomotrices. ¿Qué está haciendo ahí? Sí, perdón. Lo habíamos hablado antes, cuando hablábamos del rodar. ¿Girar? El giro, exactamente. Por eso en el apunte tienen ustedes el tema de los planos y de los ejes, porque el organismo Sí. se puede mover en diferentes planos y en diferentes ejes, ¿sí? En este caso está girando en un eje y en este caso está girando en otro, ¿sí? Por eso es importante entender el eje longitudinal, el plano sagital, transversal, frontal, y los diferentes ejes, longitudinal y transversal. Bien, acá, ¿qué está haciendo? El mate para que no se me seque el dedo. ¿Agarrando? ¿Agarrar? Sí, ¿O levantando? levantando algo, exactamente. En Levantando. el caso de la figura, está representado qué sería lo correcto, la manera correcta de levantar algo y lo incorrecto. ¿Por qué es correcto? Primero porque la columna tiene una posición anatómica funcional, no recta, porque la columna tiene 3 curvas, ¿sí? Cervical, dorsal y lumbar, pero está en una posición anatómica normal. Y la acción de poder levantar este objeto, que seguramente es pesado porque es una caja, se realiza a partir de la extensión de las piernas, de la fuerza de las piernas, y no a partir de la extensión de la columna. ¿Sí? Este es un error muy común y que se puede trasladar. Entonces, a lo mejor, este es un aprendizaje que le sirve para toda la vida. Yo le enseñé que esto es la manera correcta de alzar un compañero, de alzar una pelota, de alzar
usa una colchoneta y después lo transfiere a como si calza una caja en su vida cotidiana. Bien, ahí, Empujar. empujar, muy bien. Acá, Haciendo equilibrio. ujú, bien. Acá vamos a diferenciar. Vivimos en un mundo en donde la semántica nos juega muchas veces malas pasadas. O sea, utilizamos a veces términos que no son los apropiados o no son los correctos. Hay un montón de términos, pero a veces tendemos a simplificar y ponemos lo mismo. No es lo mismo equilibrio, ¿sí?, que la acción de equilibrar. El equilibrio es una capacidad motora de asumir y sostener una posición a expensas de la fuerza de la gravedad. Es más, podría definirse hasta desde el punto de vista físico, ¿sí? Ahora, cuando nosotros ponemos en juego ese equilibrio, por ejemplo, a través de una base de sustentación inestable, aparece la acción de equilibrar. Entonces, esta es una acción no locomotriz. ¿Por qué? Porque se ponen en juego un montón de mecanismos en el cuerpo, donde lo que este sujeto o este niño está intentando hacer es recuperar el equilibrio, es decir, lo pierde por alguna razón, la base inestable, y desencadena una serie de equilibrios que tienden a buscar recuperar ese equilibrio. Entonces, una cosa es la capacidad motora de equilibrio y otra cosa es la acción de equilibrar. La acción de equilibrar es una habilidad motriz, porque acá se está dando a partir de una base inestable, pero puede ser a través de un giro, a través de un salto, a partir de correr, es decir, hay muchas situaciones. Después ya vamos a ver, cuando veamos la capacidad de equilibrio, cómo yo puedo estimular el equilibrio, esta acción de alguna manera de romper el equilibrio para que se desencadenen mecanismos que me ayuden a recuperarlo. Lo vamos a ver con la capacidad motora, pero en el caso de la acción locomotriz es equilibrar, es decir, recuperar este equilibrio que de alguna manera se pierde, que no es lo mismo que el equilibrio como capacidad motora. Bien, ahí. Tirar. Bien, tirar o traccionar. Acá. Flexionar. No. No. Colgarse, puede ser. Sí, pero más que todo está representada la acción del balanceo. ¿Sí? Me colgué, pero esto, la verdad que podría tener unas flechitas como tenía esto, digamos el balanceo, ¿no? Ir hacia atrás, hacia adelante, y en este caso se colgó con las manos, con los pies. Acá en el balanceo aparecen como varias opciones, digamos. El balanceo, en este caso de todo el cuerpo, en suspensión, cuando el centro de gravedad está por debajo del punto de apoyo, ¿sí? Se balancea en suspensión, se balancea en suspensión. El centro de gravedad, que estaría a la altura de la cabeza, está por debajo del punto de apoyo, o el balanceo en apoyo, donde el centro de gravedad, por ejemplo, si no me di cuenta de colocar una figurita de esto, pero en una barra paralela, nosotros nos apoyamos con las dos barras, el centro de gravedad va a estar más arriba y a partir de ahí nos balanceamos. En una anilla, por ejemplo, un gimnasta. El gimnasta en la anilla puede balancearse suspendido cuando está colgado abajo de la anilla o cuando hace el apoyo, digamos, se balancea. El centro de gravedad varía. Y es interesante interpretar el balanceo que puede ser de todo el cuerpo o de una parte del cuerpo, ¿sí? Porque yo puedo balancear el brazo solamente, o sea, no colgarme de un aparato, sino estar en la posición de pie y balancear el brazo, o balancear el tronco, o balancear la pierna, o balancear la cabeza, ¿sí? Entonces, en el caso del balanceo puede ser todo el cuerpo, como pasa acá, o una parte del cuerpo, ¿sí? Entonces tenemos las no locomotrices, que el manejo y el dominio del cuerpo en el espacio, sin desplazarse de un punto a otro, por eso dice que no locomotriz, es decir, hay movimiento, ¿sí? Aunque podría interpretarse el balanceo como que va de un punto a otro, porque se hace un péndulo, ¿sí? Y acá hay movimiento, va para adelante y para atrás, pero bueno, no se desplaza tanto. Bien, girar, cambiar de apoyos, balancear, inclinar, estirar, doblar, equilibrar, girar, hasta doble girar, perdón, retorcer, fíjense estas, ¿no? El inclinar, el estirar, el doblar, el retorcer, empujar, levantar, flexionar, una parte o todo el cuerpo. Nosotros podemos, digamos, retorcer una parte del cuerpo, el brazo, para hacer algún movimiento de flexibilidad, ¿sí?
lo retorcemos, lo doblamos, etcétera, etcétera, una parte o todo el cuerpo. Bien. Y vamos finalmente a las manipulativas o de proyección y recepción. La proyección, la manipulación y recepción de objetos móviles. De objetos o móviles, digamos. ¿Qué estaría haciendo acá este muchachito? El niño. Está por lanzar, o sea, está sosteniendo la pelota. Muy bien, está por lanzar. Acá. Soltar puede ser. ¿No? Está cerca. Pasando el globo, profe. Y en realidad la acción es sostener. Están sosteniendo el globo con diferentes partes del cuerpo. Digamos, el objetivo ahí sería que no se caiga, por ejemplo. Es media capciosa la imagen, pero bueno, fíjense cómo para que no sea tan fácil, vamos. Acá. Picando o dribbling, Picar, rebotar. dribbleando, digamos. Sí, recuerden que el dribbling por ahí da una terminología técnica del básquet, digamos, ¿no? Del básquet o de otros deportes. Más para el Lo que está básquet. haciendo es Sí, rebotar. sí, sí. Más allá de que claramente este es un jugador de básquet, digamos, ¿no? Uno si le sacamos la pelota, le tapamos la pelota, se da cuenta que por la camiseta, por el pantalón, pero bueno, más allá digo, cuando hablamos de habilidades motrices, no las identificamos específicamente en un deporte, sino sería rebotar. Después en el básquet, el gesto técnico, el dribbling. Bien. Más adelante. Bien, en este de acá, Soltar. sí, puede ser. ¿Y qué más está haciendo? Podríamos tener una acción individual o una acción colectiva. ¿No está agarrando también, profe? Y está lanzando, en Cuando realidad. tira la pelota para arriba. La lanza. ¿Sí? No, digo cuando tira la pelota para arriba. Claro, La por lanza y eso. la vuelve a agarrar. Exactamente. Lanzar y recibir. Acá podría interpretarse de soltar. Porque, digamos, acá como va para arriba, sí o sí tiene que haber un impulso para que vaya para arriba. ¿Sí? Para lanzarlo. O si se la lanza al compañero, tiene que haber un impulso. En cambio, acá lo puede solamente soltar. ¿Se entiende? Lo que la compañera hablaba del Sí, soltar. sí. ¿Sí? Y como les decía, puede ser, y acá volvemos a intervenir en la didáctica, puede ser una acción individual o puede ser una acción colectiva. Y estamos hablando de la misma habilidad. Y si planteamos la cuestión metodológica, podríamos partir de lanzar primero de manera individual para que pueda él regular la altura, el tiempo, tomar el objeto, el tamaño del peso del objeto y demás, y que el lanzamiento sea exitoso. Porque, a ver, nosotros le planteamos esta actividad al niño. Bueno, lanzamos la pelota y la agarramos. El objetivo es lanzar y recibir. El niño que va a hacer, la va a largar. Seguramente el primer lanzamiento va a ser cortito. Bueno, a ver quién la puede largar y recibir lo más alto posible. Entonces ahí la va a largar rápido y a lo mejor en alguna falla. Porque por el objetivo de lanzarla muy alto, a lo mejor se le desplazó para un costado y ya no la puede agarrar. ¿Me entiende? Entonces, fíjense cómo metodológicamente a lo mejor pasaría de esta actividad de lanzar y recibir a lanzar y recibir lo más alto posible. Lanzar y recibir con un compañero, pero primero comenzaría con una pelota. Si yo lanzo esta pelota a mi compañero, esta pelota va a volver a mi compañero. Y después, si le quiero complejizar un poquito, coloco dos pelotas. Porque entonces va a estar pendiente de lanzar para ver dónde está el compañero, cuál será la trayectoria que tiene el elemento, pero también de recibir la que viene. Entonces, fíjense cómo una misma actividad, ¿sí?, en lanzar y recibir, podemos o vemos, podemos hacer una cuestión progresiva metodológica. Fíjense qué pasaría si este alumno, y vuelvo a esto, ¿no? Uno dice, no, pero ¿cómo el chico no va a saber lanzar? Hay chicos que no saben recibir una pelota. Y cuando ustedes plantean, si ustedes plantean, en vez de primero el autopase, que el compañero se la lance, no la agarra y la pelota le pega y lo voltea. Y esto es real, esto pasa, ¿sí? No, se atajan, no leen la trayectoria de la pelota y cierran la mano para agarrarla. Entonces, hacen así, o la dejan caer, esto pasa. ¿Por qué? Porque a lo mejor nadie le lanzó una pelota antes, ¿sí? Entonces vuelvo a esto del ejemplo, la cuestión metodológica y la importancia.
Y yo a lo mejor como profe vengo sumamente entusiasmado y la primera actividad en vez del autopase es que de a dos un compañero lance la pelota y a lo mejor esta actividad no le sale, se golpean, porque digo, cuando uno dice se golpean, se pueden golpear. Yo tenía alumnos que se han lastimado el dedo, queriendo agarrar, ¡pac! Y se doblan el dedo, ¿sí? Fisura de dedo, o la pelota le pega en la nariz, fisura de tabique. Y no estoy exagerando, no es que el compañero le tiró para matar, no la agarró, y le pegó mal y le fisuró el tabique, ¿sí? En el contexto de la clase de educación física me pasó, y me pasó en el profesorado, con alumnos como ustedes, que tienen 20 y pico de años, ¿sí? Entonces digo, si la progresión metodológica por ahí no está bien pensada, en vez de arrancar de acá, arranco acá, y fíjense cómo yo puedo seguir agregando cuestiones a esto, a esta misma actividad, que es lanzar y recibir, esta misma habilidad manipulativa, lanzar y recibir, en donde incorporo diferentes elementos. Era lo mismo lanzar y recibir esta pelotita, que puede ser una pelota de goma, de trapo, que la pelota de básquet, que la pelota de rugby, que la pelota de vóley, el globo, que en vez de ser una pelota sea un aro, que en vez de ser un aro sea un bastón, o que sea un bastón y una pelota, o que sea un aro y una soga, o que sea una botella descartable de plástico. Entonces fíjense cómo, esto que hablamos, la cantidad y la variedad de posibilidades que tengo de trabajar las habilidades motrices, y acá aparece otro mito en el contexto de la clase de gimnasia y de educación física. No, yo no trabajo las habilidades motrices, o no trabajo la gimnasia porque no tengo el elemento. Muy difícil, no, la directora no me compra el elemento. Fíjense yo, en esta sola actividad todos los elementos tienen nombre. Nombre pelota, de diferentes tamaños, peso, contextura. Le nombré bastones, le nombré aro, le nombré sogas, le nombré botellas descartables. No, no las tengo. Construyanlo. Genérenlo con los chicos. Tengo una escuela, 6 grados. Perfecto. Primer grado, este año, primera clase, notita a los papás, van a traer un palo de escoba. ¿Quién no tiene un palo de escoba en la casa? ¿Un escoba que se rompió? Al tío, al primo, al abuelo, al vecino, che, tener un palo de escoba de 1 metro largo, 1,10 m, 50, el que tengan. Es más, si hay palos de escoba de diferentes tamaños, fantástico, uno más alto, ¿no? ¿Por qué? Porque los chicos son de distintos tamaños. El palo de escoba pesa más, pesa menos, es más difícil agarrarse, más chiquito, más alto, hacer el equilibrio. Segundo grado va a traer pelotas de media. Pelotas construidas en la casa. Con papel, construimos la pelota en el recreo. Le hacemos traer un bollo de papel de diario, de cualquier papel, le hacemos una pelota y trabajamos. Le pedimos que el chico traiga una pelota para la clase. ¿Qué alumno no tiene una pelota en la casa? Cualquiera. De tenis, de ping-pong, de golf, pinchada, desinflada, rota, agarrada por el perro. Porque manipularla no es lo mismo que la pelota de básquet profesional, a la que pica más, a la que pica menos, a la que es más grande, a la que es más chiquita. Uno te va a traer la pelota de rugby porque juega al rugby, el otro te trae una pelota de tenis, el otro trae una pelota de goma, el otro trae una pelota de goma Eva, le roba la pelota a la hermanita, esas que son blanditas. El pulpito que tienen todos los cositos, los cositos esos para agarrar. Pero fíjense cómo el elemento no tiene que ser un condicionante para decir, no trabajo la gimnasia, no la trabajo porque no tengo elemento. No, la directora no me compra. Podemos hacerlo, podemos construir. La semana que viene, cada 2 alumnos van a traer 1,5 metros de soga. Cada 3 alumnos dividen el costo de 3 metros de soga en 3 alumnos, en 5 alumnos tienen soga. Un aro construido con una manguera negra con la unión. Pues fíjense cómo botellas, la botellita descartable de hoy que estamos con el tema de la pandemia, todo el mundo tiene que traer botellitas descartables. Listo. La llenamos de agua, la llenamos de arena, la trabajamos vacía. ¿Qué se hace con él? Se descarta la botella, se tira. Bueno, de acá 2 o 3 semanas ya vayan viendo y tienen que conseguir una botellita de medio litro, de 1 litro, de 2 litros, de 2 litros y cuarto. Y podemos hacer infinidad de cosas con botellas descartables. Una locura, les cuento. En este día estuve reflotando a partir de algunos comentarios con un profe amigo
Mi colega construimos una balsa con botellas de cartón y nos largamos en una travesía del río Suquía que hizo hace muchos años. Así, fíjate, con botellas de cartón. Como hicimos 200 botellas, como hicimos que salía 200 botellas, le pedimos a nuestros alumnos, che, ¿tienen botellas de 2 litros que nos traigan con tapa? Que necesitábamos que estaban duritas. En una semana conseguimos 200 botellas. Y armamos una balsa y nos la hagamos al río. Entonces digo, no el elemento no tiene que ser el condicionante. Tengo la directora, tengo la cooperadora, tengo la asociación de padres que me compra los elementos, fantástico. No lo tengo, los creo, los invento, los construyo con los chicos, hablo con la maestra de manualidades. ¿Qué te parece si le hacemos construir los chicos aros, pelotas, soga, cintita de papel para que trabajo las habilidades? Bien, nos fuimos un poquito, pero tiene que ver con esto de la didáctica y cómo enseño y cómo puedo motivar. El globo es un excelente elemento para trabajar las habilidades. ¿Sí? Y puede comprar un globo no va mucho, y lo trae. Bien, en esta habilidad que estamos trabajando. Fueron todos, muy difícil. Hola. ¿Puede ser un pase? Sí, en realidad es individual, digamos. ¿No está desplazando la pelota? Exactamente, el desplazarse, el esquivar, el conducir la pelota, porque la está conduciendo, la tiene, este sería Messi, digamos, la tiene atada a la pata. Bien, entonces tenemos recibir, lanzar, golpear, ¿sí? Acá no sé, acá puede ser, por ejemplo, el golpear la pelota con el pie, la golpea con el pie, ¿sí? El botar, o rebotar, atrapar, rodar, driblar, impulsar, conducir e interceptar. En estas figuritas que están acá, ¿dónde estaría puesta de manifiesta la habilidad motriz de impulsar? ¿Cuál se le ocurre a ustedes que pueden llegar a ser? ¿Cómo, profe? No lo alcanzo a escuchar. En las figuritas que están acá, ¿dónde podría verse reflejada la habilidad motriz de impulsar? ¿En el chico que quiere embocar la pelota al aro? Muy bien. En el impulsar sería en este caso la silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Tiene que hacer esta acción de generar el impulso para moverse. Claro. ¿Sí? Pero yo puedo trabajar el impulsar y de hecho como no hay ninguna figurita específica acá, por eso la traigo a esta, por ejemplo haciendo el gusanito, el movimiento de onda en el piso e impulsarme. Puede ser en el salón, toda esta actividad que estamos viendo, estamos en el contexto del gimnasio, pero también puede ser en el agua. En el impulsar, ¿cuándo trabajo el impulsar? En el agua. Cuando realizo la patada, la brazada, el movimiento de onda. ¿Me entienden? Entonces fíjense cómo hay un montón de esto que hablamos de las posibilidades. Cuando me colgue y me balanceé, ¿sí? Para romper la inercia, me cuelgo de la barra. Para romper la inercia en el balanceo me tengo que impulsar. Cuando me amaco, me impulso. ¿Sí? Es decir, hago este movimiento de la hamaca, cuando voy, vuelvo. Entonces fíjense cómo cuando hago un movimiento muy típico, gimnasia se llama el hip, pero ustedes lo pueden identificar a lo mejor en el hip hop y demás, que se acuesta, se llama hip de nuca, la persona está acostada en el piso, lleva la rodilla la rodilla a la cara, digamos, y a partir del momento explosivo de la acción de la cadera y de las piernas, se coloca en la posición de pie. ¿Sí? Está impulsándose para colocarse de pie. Muy bien. Síntesis entonces de la clase. Abordamos los conceptos, las diferencias entre crecimiento, maduración y desarrollo. Los tres tienen que estar presentes, se van dando en un proceso uno con otro. Crecimiento de aspectos cuantitativos a partir de hipertrofia e hiperplasia celular. La maduración, un proceso de aparición de nuevas funciones. El crecimiento son aspectos cuantitativos, tangibles, medibles. La maduración, la aparición de nuevas funciones que permiten aprendizajes más complejos y más significativos, que dan por la ley cefalocaudal y próximo distal. El organismo evoluciona del encéfalo a las extremidades, desde el centro hacia las extremidades. Y el desarrollo, esto se da por procesos biológicos, naturales, en el organismo, que pueden ser influenciados externamente, positivo o negativamente,
El desarrollo se da cuando están presentes los dos, el crecimiento y la maduración, y el máximo desarrollo de las potencialidades de nuestros alumnos. Las habilidades motrices básicas que se clasifican en locomotrices, no locomotrices y manipulativas de proyección. Y vimos también algunas cuestiones vinculadas a los procesos pedagógicos para, teniendo en cuenta el crecimiento, la maduración y el desarrollo, cómo implementar o cómo variar y dar la mayor cantidad de posibilidades y oportunidades para la estimulación y el correcto desarrollo de estas habilidades motrices. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta acá? Voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Por mi parte, no. Muy bien. Más allá de que ustedes vieron el contenido de habilidades motrices el año pasado, entienden que el hecho de haber incorporado el concepto de crecimiento y desarrollo y los ejemplos y cómo hemos abordado les ha aportado algo más de lo que ustedes vieron. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, siempre se aprende un poquito más. Aparte por ahí hay muchas veces que no tenemos algunos conceptos en claro, entonces volverlo a ver es importante. Muy bien. Gracias, Antonella. ¿Alguien más que quiera decir algo? Bien. Vamos a dejar de grabar entonces. Para que quede ahí la clase. Después yo